Para iniciar una nueva grabación. Bueno, ahí está. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Comenzamos ya la clase de hoy, después de haber evacuado algunas dudas. Vamos a presentar pantalla simplemente para visualizar parte de los textos que teníamos que leer para hoy. En esta segunda clase de las que yo les había especificado qué bibliografía leer. Y le habíamos puesto una suerte de título, ¿no? Porque los textos tenían que ver con una misma temática. Después de haber desarrollado en las primeras clases, tanto en la etapa de acompañamiento durante mayo como desde el 1 de junio, en el cual hasta esta mitad de junio aproximadamente estuvimos analizando el proceso histórico desde la etapa colonial, en realidad desde los primeros pueblos originarios de América, el caso de los incas, la etapa colonial, los primeros años de vida independiente y llegar a esa etapa que denominan muchos autores de la organización nacional o de la conformación del Estado-Nación. Y habiendo trabajado esa cronología, que poníamos un punto final en el año 1930, y habíamos hecho mucho foco, hincapié en el periodo 1860-1930, ahora íbamos a estar trabajando con capítulos del libro de la cátedra, más algunos textos que figuran en la página de la cátedra o en ese cuadernillo que se ha editado en forma de material de consulta, obligatoria, pero como cuadernillo, que ahí están, por ejemplo, los textos de Saborido que ustedes tenían que leer para hoy. Íbamos a trabajarlos puntualmente en cada clase porque tenía que ver con alguna temática, algún recorte más temático que temporal. Y el de la clase anterior había sido el de la construcción de una identidad nacional, retomando algo de lo que ya nos planteaban Oslak y Corigliano, que trabajamos en clases anteriores. Servían para ese análisis los textos de Saborido, los fragmentos sobre el Estado y la nación, para entender justamente esos dos conceptos, la diferencia entre el Estado y la nación. Asimismo, sobre ese tema también el texto de Sanguinetti se explaya bastante, ¿no? Sobre esos dos conceptos y muchas de las particularidades, ¿no? De los elementos que conforman el Estado, de las funciones del Estado, pero sobre todo de lo que es la nación y los estados nacionales, ¿no? Creados sobre todo que surgen a mediados del siglo XIX y la Argentina no es la excepción, ¿no? Está, como decía Saborido, ¿no? Esos nacionalismos oficiales, esos estados que construyeron la nación. Y bueno, para analizar el caso argentino teníamos el texto de mi hermana, de Claudia Cernadas, para ver qué mecanismos utilizó el Estado, qué herramientas, de qué manera se hizo posible esa construcción del Estado Nacional. Voy a cerrar acá el WhatsApp y tal vez el Facebook también, así no hay notificaciones. Y manejándonos con esos textos, vamos a continuar con estos pasajes de Saborido, ¿no? Que forman parte de un mismo trabajo, ¿no? Que conceptualiza, ¿no? El concepto de Estado, nación, sociedad, estratificación social. Y justamente dejamos esos últimos dos, la sociedad y la estratificación social, para trabajar el día de hoy junto al capítulo número 4, que es el de Laura Puga, para poder trabajar sobre la construcción de la sociedad argentina. El texto de Laura, el capítulo 4 de nuestro libro, se llama ¿Quiénes somos los argentinos? Una aproximación a los imaginarios de la población construidos a lo largo de nuestra historia. Tomando este concepto, ¿no? Población, ¿no? Población, sociedad, vemos que pueden ser utilizados como sinónimos, aunque hay algunas diferencias sobre todo desde el punto de vista de la concepción de qué es una sociedad, y para eso nos metimos primero en el texto de Saborido, ¿no? No sé en qué orden lo habrán leído ustedes, justamente una compañera señalaba que ella había podido leer los dos textos de Saborido y no así el de Laura. Yo dije que no había problema, que lo podía hacer con posterioridad a la clase, como se lo digo a todos y a todas los que todavía no leyeron estos textos, o tal vez ni siquiera leyeron los de la semana pasada, ni lo que venimos trabajando semanas anteriores. Bueno, siempre hay tiempo para ponerse al día. Bueno, podríamos decir hasta la fecha del parcial o incluso después, porque si no nos fuera de todo bien en este parcial, o bueno, o preparándose para el final uno lo lee mejor. Ahora bastaría con darle una primera leída, trabajarlo brevemente. Cuando lleguen las consignas van a tener que releer los textos, pero siempre es mucho mejor tener marcados los textos, no solo leídos, sino trabajados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Leído, subrayado, marcado, con corchetes, con llaves, con conceptos en los costados, o quien transcribe en hojas
haciendo cuadros sinópticos o mapas conceptuales o resúmenes, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero mientras más trabajado el texto, mejor para después su utilización. Yo siempre les digo cuando es el parcial a libro abierto allá en la sede, que ustedes pueden traer el parcial prefabricado, ¿no? Como esas casas prefabricadas o como esas recetas que a veces se hacen en los programas de cocina que ya tienen las cosas hechas y van sacando de abajo del bajo mesada no sé, un bizcochuelo hecho cuando tienen la mezcla en un bowl, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Si ustedes tienen todos los textos bien trabajados, bien masticados, el día del examen va a ser simplemente poner todo eso junto en común y en relación. Así que bueno, los textos de Saborido, para quienes lo leyó, provienen del mismo texto que el de Estado y de Nación, y son bien sencillos, bien breves, bien claros, creo yo. Este autor, la verdad que lo mantenemos en la cátedra hace mucho tiempo porque es muy claro, y comienza definiendo qué es la sociedad, ¿no? Y con una definición que les voy a leer, que dice que se define generalmente como una agrupación natural o pactada de personas unidas con el fin de cumplir mediante la cooperación todos o algunos de los fines de la vida. En la misma ya aparecen perfiladas las dos corrientes existentes respecto del origen de la sociedad, la de la naturaleza y la del pacto. Entonces, bueno, en este primer párrafo no únicamente Saborido nos da una definición de qué puede ser entendida, cómo puede ser entendida qué es la sociedad, sino también de las distintas concepciones que hay en torno a ella y por eso las divide en dos. Y como dice, en esa definición aparecen las dos, no excluye una o la otra, porque dice se la define como una agrupación natural o pactada, o sea, pone un o como contracción ahí, como nexo entre las dos palabras, genera una posibilidad, una opción. Para algunos es una agrupación natural, y esto quiere decir que para otros es una agrupación pactada. No importa, ahora vamos a ver unos y otros, pero puede ser de una forma u otra, eso sería una sociedad, es una agrupación, ¿no? Y que bueno, también hay una llamadita ahí al final del primer párrafo que dice habría que agregar una tercer corriente, la que afirma que la sociedad se constituye como una consecuencia del orden impuesto por quien tiene la fuerza necesaria para hacer obedecer, ¿no? Entonces, como resultado de un orden impuesto por la fuerza, ¿no? Pero después cuando se refiere a natural, vamos a encontrar que está haciendo mención a todas esas concepciones que plantean que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no? Y el primero en afirmar eso fue el que ustedes tienen ahí, el nombre de este filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, que es Aristóteles, ¿no? Seguramente alguna vez ya escucharon hablar de la filosofía griega, de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? El tercero en esa tríada tan importante de filósofos clásicos, que él señala que el hombre es un ser social, un animal social por naturaleza, ¿no? Entonces las poleis, ¿sí? Estas ciudades-estado griegas, serían el fruto de esa naturaleza del hombre, que vive en sociedad, que es un animal político también, como dice acá, ¿no? El ser humano, por definición. Entonces, esas corrientes han sobrevivido en la antigüedad, pasado por la Edad Media, y ven que el hombre naturalmente vive en sociedad, hasta apoyada por algunos biologicistas que dicen, bueno, cómo los otros seres vivos, ¿no? No solo tanto los seres humanos, sino las plantas o los animales, sobre todo estos últimos, viendo cómo, no sé, trabajan en forma cooperativa las hormigas o las abejas, hay muchas, o cómo vuelan las bandadas o las manadas, cómo se relacionan. Bueno, hay algo de que el hombre, ser animal también, no es que está haciendo una animalada ahí Aristóteles diciéndonos animales a todos. Que nos guste o no, somos animales, ¿no? Porque dentro de los seres vivos nosotros no somos plantas, ¿no? Y dentro de los reinos que se ve la naturaleza, el animal, el vegetal y el mineral, nosotros no somos ni rocas, ni agua, ni plantas, ¿no? Somos animales. Que hemos desarrollado el poder del razonamiento y el intelecto y la abstracción, es cierto, ¿no? Pero es muy interesante poder visualizando los otros seres vivos y dentro del reino animal el comportamiento social del mismo, ¿no? Como si uno ve un hormiguero y ve cómo van y vienen las hormiguitas cargando las hojitas, o en los panales cómo las abejas transforman, ¿no? En miel el polen que extraen de las flores. Vemos todo un trabajo cooperativo y para la subsistencia de la especie, ¿no? Las bandadas, cómo vuelan en forma alguna de B corta para romper el viento, y bueno, y trae miles de estudios para aquel que vaya a estudiar biología,
seguramente me va a poder corregir o ampliar de todo esto que estoy manifestando, ¿no? Y por otro lado, está la otra concepción, que bueno, no es que descarte esta, pero sino que pone el acento en en algo más político, ¿no? Más histórico, que es el origen contractual de la sociedad, ¿no? Por no repetir y decir histórico, ¿no? De que había una instancia previa a las sociedades en las cuales los seres humanos vivían en comunidad. Tal vez a eso asemeja la vida de los animales, ¿no? Cuando hay un lazo de pertenencia mucho más cercano, pensamos en una manada o en una, no sé, la jauría de perros, acá me señalaba mi señora, mi perrito como, bueno, un ejemplo más. Bueno, vemos que los perros muchas veces se forman esos grupitos, esas pandillas, ¿no? De perritos, y bueno, ahí o la mamá perrita cría a sus cachorros y vemos que hay una colaboración o cierta coordinación en sus acciones, pero en el ámbito humano, estos autores contractualistas señalan que hay una etapa previa a la sociedad que sería la comunidad, y en ella, pensándolo desde el punto de vista histórico, sería antes de la aparición del Estado, justamente, ¿no? Y que si vemos el periodo neolítico o cuando eran bandas cazadoras recolectoras, los pueblos nómades eran diríamos, en el Paleolítico no había sedentarización, sino que eran bandas que se organizaban para cazar. Vemos también la actividad comunitaria, la caza era una actividad comunitaria, no individual. Y lo mismo que la recolección y todas las formas de subsistencia en esos miles de años que van, no sé, desde que el hombre es hombre, la mujer es mujer, hasta la sedentarización, que se da hace unos 10.000 años aproximadamente. Y durante todo el Neolítico, la gente vivía en aldeas, ¿sí? Que practicaban la agricultura y la ganadería, y en forma comunitaria, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, los pueblos originarios de América antes de, por ejemplo, la presencia inca. Cuando hablamos de los incas, hablamos de un estado, y ya esa sociedad inca, pero en su preexistencia, al estado inca estaban las comunidades o ayllus, que formaban especie de clanes, la palabra europea, ¿no? Para entender estos grupos de más de una familia, con un antepasado en común, y que tenían estrechos vínculos familiares y de comunitarios, ¿no? Era la comunidad andina el Ayllu. Pero cuando aparece el Estado, no es que desaparece la comunidad, sino que empieza a establecerse relaciones de reciprocidad, de redistribución, como vimos en una de las primeras clases, ¿no? Pero por otro lado, estas sociedades ahora, que son frutos de ya la etapa estatal, en la cual después del Neolítico, hace unos 5.000 años, aparecen los estados en Mesopotamia, en Egipto, en China, en India, y claro, ahí es donde estos autores como Hobbes, Locke, Rousseau, los contractualistas, nos hablan de una especie de pacto o contrato, y que es bajo el orden que establece un Estado que aparecen las sociedades, ¿sí? Y Hobbes, que es el primero de ellos, y que está el texto de Martín Leguizamón para entender mejor a Hobbes, Locke y Rousseau, Hobbes planteaba que en el estado de naturaleza, y acá coincide un poco con esto, es decir, bueno, cuando antes de que exista el Estado, regía una ley que era la de el buen salvaje, ¿no? Pero el buen salvaje sería para Rousseau, para Hobbes era el mal salvaje, de que el hombre era un lobo para el hombre y que todos se matarían unos a otros y sería un estado de guerra permanente. Entonces para él existe el Estado como una necesidad y aparece este Estado como la figura del Leviatán, ese monstruo bíblico, ¿no? Como el, el hombre que se come otros hombres, ¿no? Un gigante, ¿no? Que está compuesto de muchos hombrecitos. Hay imágenes, si googlean el Leviatán, aparece esa imagen del libro de Hobbes. Y esta figura del Estado, ¿no? Y a partir de ese contrato, de ese pacto, aparece el Estado y esta sociedad ya organizada, ¿no? Bueno, y eso es un poco lo que señalan estos autores, ¿no? Los contractualistas, que es otra de las posibilidades para entender a la sociedad. Así que bueno, vamos a pasar después de esta breve definición de sociedad y estas dos concepciones, Profe, vamos mejor a la sala y ahí me hacen preguntas. Sí, Alan, ¿no? yo, Decí. sí. Yo tenía una duda con eso de natural, Sí, porque en una parte decía como, ¿cómo era? A ver, la naturaleza
lo ha llevado a vivir a la sociedad sin la comunicación de las ideas y el conocimiento del conseguido por sus antepasados. Y bla, 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 bla. O sea, eso quiere decir como de que el ser humano creó sus propias ideas y conocimiento, ¿no? A ver, decime dónde, me repetís la frase de que, no sé si vos leíste, ¿te acordás en qué página está eso que vos me citaste textual? Y está bueno como Sí, sí, ejercicio para, la 9 en la 9 o sea, abajo de donde leí en yo, el ¿no? segundo párrafo. Dice la naturaleza y la Sí. necesidad lo han llevado a vivir en sociedad. Ahí va. Sin la comunicación de las ideas y el conocimiento de lo conseguido por sus antepasados, el género humano no habría salido de la infancia. Solo si fuera una bestia o un dios podría vivir en una situación asocial. Claro, es verdad. O sea, esta es la postura de los que plantean que la sociedad surge por naturaleza y que en realidad es como mismo cuando lo vemos en los animales, ¿no? Sin su predecesor no podría sobrevivir. Y el hombre mucho más. El hombre, piensen que un cachorrito a las pocas semanas o al menos, la mamá los puede dejar librados al azar y los cachorros, sea de la especie que sea, yo pienso en los perritos, ¿no? Pero vemos los documentales de la National Geographic y las jirafitas y no sé, los mamuts, todos los animales, bueno, el mamut está extinto, ¿no? Pero todo esto, los rinocerontes, todos esos animalitos que vemos en los documentales sobreviven. Pero el ser humano necesita vivir en sociedad porque, claro, hereda de las generaciones anteriores lo que le permite valerse por sí mismo. Nosotros hasta cierta edad, yo casi hasta los 20 y pico de años, viví en la casa de mi padre. O sea, sin ellos yo me moría de hambre. Gracias a mi papá trabajaba y mi mamá hacía todo en la casa, yo tenía comida en la mesa, ¿no? Después, bueno, ya bastante boludón, empecé después de haber estudiado, a trabajar, ¿no? Pero esto de necesitamos de las generaciones posteriores, perdón, predecesoras, y le vamos forjando un mejor futuro a las posteriores. Entonces ahí tiene que ver, ¿no? Se nace y se desarrolla el hombre en sociedad y lo ha llevado a vivir la naturaleza misma. Sin la comunicación de las ideas y el conocimiento de lo conseguido por sus antepasados, el género humano no habría salido de la infancia. Esto también a nivel, como plantea acá, conocimiento, ¿no? Nosotros llegamos a casa, está oscuro de noche, prendemos la luz porque hubo un Thomas Alva Edison que inventó la lamparita y él que seguramente se inspiró en físicos anteriores y todo el conocimiento se va heredando y eso es lo que nos va permitiendo evolucionar como sociedades. Y hasta ahí en ese punto, con ese ejemplo, estaría más del lado de la postura de la sociedad casi como un pacto, ¿no? Porque bueno, a lo que me refiero es que bueno, no es tan natural, ¿no? Pensemos en la naturaleza en los otros seres vivos, las plantas siempre van a seguir el mismo ciclo de crecimiento, de florecer y demás, y los animales por su instinto van y buscan la comida y así lo van a hacer siempre. El ser humano históricamente fue construyendo un pasado que se hereda y se modifica, pero que ciertamente no es el mismo el de hoy que el de la época de los egipcios, y por eso es que hoy tenemos, no sé, automóviles, internet y demás, porque nos valemos de esos conocimientos previos. Pero sí que eso lo transforma y es donde ahí apunta el autor Saborido y toma esta cita, que no sé, tendríamos que ir al final del texto y no sé de dónde fue publicado esto, para ver de dónde toma esta idea, porque está creo, entrecomillado, o él está parafraseando autores que después seguramente ponen la bibliografía, pero esto, ¿no? Sin todo ese conocimiento, sin ese bagaje cultural de generaciones previas, el ser humano no avanzaría, no saldría de esa etapa de infancia, se refiere ahí metafóricamente, y es que obviamente somos seres sociales por naturaleza. Estamos, bueno, gracias Alan por tu pregunta, tu comentario. ¿Alguna pregunta más sobre esta primera definición de Claro. sociedad y estas dos posturas? ¿Algo más, Alan? ¿O alguien más? Mm, Hasta ahora, no. Bueno, Ya que lo único que tenía dudas era lo del era de ese natural y de párrafo. pacto todavía no leí todo. Bueno, bien. Entonces pasamos ahora al otro fragmento de Saborido, al que dice estratificación social. Claro, el texto es este, ¿no? Publicado por Eudeva, Sociedad de Estado-Nación, una aproximación conceptual, Saborido Jorge, del 2002. Y acá lo que le decía, ¿no? Se ve que este escaneo que hicieron, que del texto original lo transformó en Word, pero algunas letras como la I la tomó como un signo de admiración, ¿no? Y así pasa durante el texto cosas peores, ¿no? Pero que nos impiden o nos dificultan un poco la lectura, como pasaba en el texto de Estado y de Nación de la vez pasada, que yo, por ejemplo, le decía de Aglezio, ese italiano liberal
que dice hemos hecho Italia, hagamos los italianos, en realidad se llama Máximo de Alessio, no sé por qué le pusieron mínimo ahí en la autocorrección, se ve. Así que bueno, vamos ya con este concepto que es estratificación social. Nos vamos metiendo en una parte de lo que es la sociedad, que es justamente cómo la vemos dividida en su interior, ¿no? Y que ciertamente este texto es muy interesante y que después cuando veamos el de Laura, no es un texto que vaya directamente a analizar este concepto. El texto de Laura define más bien, y tal vez se relaciona mejor con el que leímos anteriormente, de cómo se va conformando la sociedad argentina a lo largo de su proceso histórico, pero no hace un análisis, y ningún texto de la cátedra, esto es una crítica, una autocrítica, y si algún día pensamos en reescribir o sacar en realidad una segunda edición, podríamos agregar un capítulo o escribir un nuevo libro, sería un lindo desafío. Tal vez a mí me interesaría hacer un texto que dé cuenta más que nada del conflicto social y de los conflictos sociales a lo largo de las etapas que estudiamos en Argentina, ¿no? Pensando sobre todo de lo que habla este fragmento de Saborido, de la estratificación social, de la existencia de clases sociales, y podríamos ir un poco más a fondo y ver la lucha de clases, ¿no? La contradicción entre las clases sociales y eso cómo se manifiesta en el conflicto social. Antes en la cátedra, cuando éramos en la época de Brailovsky, y después de recortar un poco la bibliografía, de haber reemplazado el libro Memoria Verde, que era mucho más extenso que este de la cátedra, por el libro que sacamos hace 2 años, tal vez también dejamos de lado algunos textos complementarios que eran muy interesantes. Por eso yo no sé si en la página todavía está como bibliografía recomendada y no obligatoria, un texto de Lewis Coser, que hablaba del conflicto social, porque parece que, no sé, como si fuera a propósito, pero creo que lo hicimos involuntariamente, dejamos de lado bastante los textos que hablan sobre el conflicto social. Entonces hoy, por lo menos desde el lado de la explicación, voy a tratar un poco de relacionar eso, ¿no? De no solo cómo surge la sociedad argentina, sino cómo a partir de este análisis que nos hace Saborido de la estratificación social, intentar analizar un poco cómo fueron surgiendo las clases sociales en lo que es la Argentina y cómo las encontramos en permanente conflicto en nuestro país. Espera un segundito que mi perro está quejoso y vamos a ver si le puedo dar una mano. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que botar la casa? Bueno, volvemos acá, no sé qué es lo que le está pasando, pero bueno, va a tener que ir a un psicólogo, me parece, la cuarentena lo tiene mal el perro pobre. Entonces, vamos a analizar un poquito este texto de Saborido, ¿no? El de la estratificación social. Para explicar un poco qué es la estratificación social, pensar que es un estrato, ¿no? Los estratos, a veces hasta en la química lo podemos definir mejor, algunos de ustedes quizás está para carreras más técnicas, ¿no? Del área de la salud, de medicina, por ejemplo, y tienen química y tienen que definir estratos dentro de una mezcla, por ejemplo, cuando las soluciones, ¿no? Cuando se dan mezclas de elementos que podían ser homogéneas o heterogéneas, bueno, sería cuando hay mezclas heterogéneas, ¿no? Porque pensando en lo homogéneo, no sé, yo creo que eran las emulsiones, no sé, que se mezclan perfectamente los ingredientes y da algo todo parejito, pero uno piensa, por ejemplo, en un café, ¿no? A esta hora vendría bien tomarse un buen capuchino, por ejemplo. Tenemos ahí café, chocolate y crema, ¿no? Que si después revolvemos se mezcla y tenemos una emulsión, una mezcla bien conformada. Pero si vemos bien al principio la taza, cuando nos la entregan en el café, cuando íbamos a tomar un cafecito en un bar, ahí se veían bien los 3 estratos, ¿no? Los 3 niveles. Acá en una sociedad uno presta atención y ve también que hay diferencias dentro de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué tipo de diferencias, no? Algunas que son naturales, ¿no? Que todos los seres que conformamos una sociedad podemos ser distintos, alto, bajo, gordo, flaco. Yo soy bajo y gordo, ¿no? Pero bueno, hay gente alta y flaca, hay gente rubia, hay gente morocha, hay gente, diríamos, pelirroja, no sé, con cosas que nos distinguen a simple vista y también algunas por cuestiones físicas podrían ser con carencia, ¿no? Hay gente que le falta una pierna o hay gente que no puede caminar y tiene que moverse en silla de rueda, gente que no ve, y eso es lo que el autor señala como podrían ser desigualdades de tipo natural, ¿no? Que muchas veces después dice pueden redundar en una desigualdad de tipo social, pensando, no sé, en la sociedad espartana de los griegos, en los cuales era esencial la guerra,
por ejemplo, una persona que nacía con una de esas discapacidades que yo mencionaba, que ellos no sé, llamaban, o mal dicho, sería alguien defectuoso, no sé, porque le falta una pierna, ellos los arrojaban del monte Taijeto, ¿no? Los descartaban, porque no iba a servir para esa sociedad que era una sociedad de guerreros. Y acá señala Saborido, por ejemplo, que una sociedad dedicada para la guerra, estaban muy bien posicionados la gente atlética, ¿no? Con muy buen estado físico y demás, ¿no? La resistencia, la fuerza, etcétera. Pero esas desigualdades naturales no son las que analiza después el texto, sino más bien y aclara, y yo creo que es esencial esa puntualización que hace Saborido para entender las desigualdades sociales, es que no son naturales, sino que son artificiales. Esto para desterrar muchos mitos que muchas veces dicen, ah, no, siempre hubo pobres, siempre va a haber, las desigualdades sociales existen porque sí, están en la Biblia, no sé, las justificamos de mil maneras sin darnos cuenta que es el sistema, son las personas, los hombres, las mujeres, las sociedades y el Estado que han creado sociedades desiguales, ¿no? Después pasa un punto a señalar aquellas que son, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, las castas o lo que eran en la Edad Media, ¿no? En el feudalismo, todo lo que tenía que ver con esos estratos como las órdenes, ¿no? El ser noble, el ser siervo, ¿no? El pertenecer a la iglesia, el orden feudal, ¿no? Del cual era inamovible, ¿no? Entonces está esta distinción que marca Saborido entre aquellas desigualdades sociales que están sancionadas por ley y aquellas que no la están. Entonces, volviendo a esos ejemplos, ¿no? En la Edad Media, en la Europa feudal, que hubiera nobles, que hubiera siervos, miembros del clero, estaba establecido por principios regulados, ¿no? Y por más que había cierta movilidad social, eran estratos bastante cerrados, como la nobleza sobre todo, y en sociedades como la India, hasta el día de hoy, ¿sí? Existen las llamadas castas, que por el nacimiento, ¿no? Uno pertenece a un grupo que está adscripto por ley y del cual no se puede salir. Uno nace paria y muere paria, que es como el estrato, la casta más baja dentro de la sociedad india, de la cual yo reconozco no sé mucho más que esto poco que les digo, repetir cosas que he escuchado por ahí, pero que tal vez no se ajustan tan ciertamente a cómo es la realidad de la sociedad de la India, ¿no? Pero es compleja, ¿no? Y al no haberla estudiado no puedo extenderme mucho. Pero sí cómo vemos nuestras sociedades divididas en forma desigual, de acuerdo a la pertenencia, ¿no? A un grupo, de acuerdo a su posicionamiento económico, ¿no? La pertenencia de bienes, ¿no? Al poder acceder en el mercado a determinados bienes, y ahí ya son diferencias de clase, ¿no? Cuando dice no están estipuladas por ley, como señala bien Saborido acá, no sé si ven cuando muevo el cursor, se habla de que no están sancionadas por ley, se refiere a las clases, ¿no? Y ahí vemos que estas sociedades de clase tienen que ver con algo artificial, dijimos, no es natural, sino que es histórico, que es fruto de esas sociedades que se van creando en la humanidad, que han ido creando, y ahí vamos a pasar a dos autores para analizarlas, ¿no? Marx y Weber. Y se acuerdan que en la clase, de una de las primeras encuentros, para no repetir la clase 20 veces y con significados distintos, sino en el encuentro que tuvimos, un segundo o tercer encuentro en forma virtual, todavía en tiempo de acompañamiento, yo les había mostrado un Prezi con una línea de tiempo muy larga, con las distintas edades de la historia, la antigua, la media, la moderna y la contemporánea, y analizamos el concepto modo de producción en Marx. Ya veíamos un poco a este filósofo alemán del siglo XIX, Karl Marx, que en su análisis es central el concepto clase, entendiéndolo como esta división interna dentro de la sociedad que tiene un origen económico, ¿no? Y veíamos que para Marx la historia no era otra cosa que la historia de la lucha de clases, y que siempre a lo largo de toda la historia habían existido dos clases contrapuestas, antagónicas, como señala Saborido siguiendo a Marx, ¿no? Acá en la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, y esas dos clases son antagónicas y contrapuestas. Quiere decir que una no puede existir sin la otra y que están en permanente conflicto. Y haciendo ese repaso cronológico, veíamos que en la antigüedad era el esclavo y el amo, en la Edad Media el siervo y el señor feudal, y en el capitalismo, ya a partir de la moderna y en la edad contemporánea, en la sociedad capitalista tenemos el proletariado y el burgués. El burgués es el dueño de las fábricas y el dueño de los medios de producción. El proletario es quien no tiene más que su fuerza de trabajo para vender en el mercado. Y es ahí donde entonces acá aparecen las clases contrapuestas, y como en Marx siempre son dos,
y han existido siempre y definen un poco todo lo demás, ¿no? Lo que él llama la superestructura. Esto es analizar la estructura económica, ver cómo se da la división social en clases, ¿no? Cómo se contraponen las fuerzas productivas, cómo se distribuyen los medios sociales de producción y por lo tanto es el único centro de su análisis prácticamente, ¿no? Y el otro filósofo también alemán, pero un poco posterior, de fines del XIX, es la literatura de Weber y su producción intelectual se da hasta el principio del siglo XX, hasta 1920 aproximadamente, que él después fallece. Poco por eso es posterior a Marx, es crítico a Marx, y él utiliza también el concepto clase, pero para definir aquellos grupos, aquellos agrupamientos, esas divisiones dentro de la sociedad, específicamente y únicamente por lo económico, ¿no? Porque para Marx las clases surgen en lo económico, surgen en la división social del trabajo, en cómo unas personas son dueños de los medios de producción y otros solo venden su fuerza de trabajo, mientras que para Weber tiene que ver con el lugar que ocupan en el mercado, o sea, la posibilidad de compra. Entonces, algo que no dice el texto, pero podríamos deducir, es que para Weber las clases se dividen en alta, media y baja, de acuerdo al tipo de ingresos, ¿no? Al salario, a qué es lo que yo me puedo comprar. Entonces, todos aquellos que pueden, no sé, comprarse una casa, tener autos, o dar viajes, o unas mansiones, yates, aviones, serían de la clase rica, de la clase alta. Una clase media quizás también accede a su vivienda propia, puede llegar a tener un auto, pero no de lujo, obviamente no tiene ni un avión ni un yate, y puede ir a vacacionar, pero quizás no a recorrer el mundo, sino a la costa argentina, y bueno, podemos decir una clase media. Y la clase baja, clase pobre, estoy usando palabras que se usan en lo común, en lo genérico, pero estarían dentro del análisis de Weber, que es por su capacidad de compra, alguien que seguramente tiene que alquilar o vive en una pensión o en un inquilinato o hasta en una villa miseria o en un asentamiento, en una toma, que obviamente no tiene recursos para un auto, ni siquiera tal vez para una bicicleta, y viaja en transporte público o caminando, y que no puede vacacionar, que apenas consigue un trabajo y no tiene vacaciones, etcétera, ¿no? Y así podríamos hacer subdivisiones dentro de las clases, ¿no? Y está la clase alta, la clase media, la clase media alta, media baja, y así sucesivamente, porque tiene que ver solo con lo económico, y que para nosotros, las otras esferas o áreas, introduce otros dos conceptos, como son estatus y partido. Y para hablar de estatus tiene que ver con las divisiones que hay dentro de lo social, cómo es vista la persona, en qué lugares se mueve, cómo se viste, cómo se divierte. Y el nivel de estatus lo otorga eso, el posicionamiento dentro de Profe, la escala social. Sí. Weber, al fin y al cabo, por ejemplo, ¿no quiere decir también como que tiene razón Marx? O sea, porque él hablaba sobre lo que es el poder comprar. Hmm. Y Marx también hablaba de lo económico. Al fin y al cabo, ¿no termina siendo al mismo punto de Marx? Tienen similitudes, Paula, ¿no? Tienen algunas similitudes en cuanto a esto, ¿no? Que es verdad, el concepto clase se utiliza desde una perspectiva económica, porque para Weber, desde otras perspectivas, como lo social o lo político, va a utilizar otros conceptos como estatus y partido. Pero para Weber es estrictamente en el mercado, en lo económico, el poder de compra. Y eso nos genera una escala, ¿sí? En cuanto a, hay gente de una clase alta, una clase media, una clase baja. Para Marx también es en lo económico donde se define la clase, pero es en la producción y por lo tanto siempre hay dos clases antagónicas y es en quién es dueña de los medios de producción, y si nos vamos a la antigüedad, quién era dueño de las tierras, de las grandes parcelas, era el amo, y quién aportaba el trabajo, el esclavo. En la Edad Media también había un dueño de tierras, el señor feudal, dueño de los medios de producción, la tierra, el factor de la producción más importante en la antigüedad y la Edad Media, y quién era el que aportaba el trabajo, el siervo, ¿sí? Que vivía en esas tierras del señor feudal. Entonces hay una apropiación también por parte del que es dueño de los medios de producción, porque no trabaja, sino que extrae el plus trabajo de la plusvalía del esclavo y del siervo y también del proletario en una forma más encubierta, que es en el salario. Ya cuando hablamos del sistema capitalista, el dueño de los medios de producción es el burgués y el proletario es quien vende su fuerza de trabajo en el mercado, pero quien es explotado, ¿no? Del cual el burgués extrae la plusvalía.
Entonces, claro, tienen como una mirada distinta en ese sentido. Weber es crítico a Marx porque Marx lo que hace es una dura crítica al sistema capitalista. Y Weber en muchos de sus textos legitima el capitalismo o esconde esas desigualdades que son históricas, dijimos, creadas, y simplemente las describe como, bueno, capacidad de entrar en el mercado, ¿no? Entonces, también se amoldan más quizás a una sociedad de hoy en día en la cual no es tan visible esa diferencia entre burguesía y proletariado, porque no es una sociedad fabril como era la que vivió Marx a fines del 19, mediados del 19. Entonces hoy un docente como yo, una profesión liberal, un abogado, un médico, ¿dentro de qué clase entraría? No es proletario, pero tampoco es propietario, no es burgués. Entonces, bueno, quizás Weber se amolda mejor a sociedades en las cuales se ha diversificado mucho. Por eso el marxismo, ¿no? Y la izquierda ha tenido que redefinir algunos conceptos de Marx, porque la sociedad ha ido evolucionando y ha ido cambiando, y quizás hoy utilizamos más el concepto de clase trabajadora, y ahí entra tanto un obrero de fábrica como un enfermero o una maestra, ¿no? Porque también sus salarios los equiparan, ¿no? Y entonces no nos ponemos tan estrictos en la discusión de si es que produce, ¿no? Que está dentro de la fábrica, que es un obrero, y que el otro es el dueño de la fábrica, ¿no? Pero no sé si respondí tu pregunta, Paula, pero es bastante fina la diferencia, pero sí marcada entre Marx y Weber. Es muy complicado el hacer la diferencia porque, o sea, yo lo interpreto como que los dos hablan de lo que es el capitalismo y por cierto lado como que apuntan a lo mismo hablando de diferente perspectiva. Bien, no, pero está bien eso que señalás, ¿no? Hacen un distinto análisis de la sociedad capitalista y ciertamente la de Marx es mucho más crítica, eso para empezar. Y es tan crítico porque analiza él y pone el acento en cómo se extrae la riqueza, quién es el que produce y quién vive del trabajo ajeno desde la perspectiva de Marx. Claro, cualquiera te va a legitimar, te va a decir, bueno, pero el dueño de la fábrica es el que arriesga el capital y demás. Obvio, hay como un posicionamiento político ahí en la mirada de Marx, lógicamente, pero también el que él redunda todas las diferencias que hay dentro de una sociedad en lo que es la diferencia de clase. Y todos los aspectos se subsumen a lo económico. Para él todo lo político, lo filosófico, lo religioso, todo es reflejo de esa estructura económica. Por eso él ve del Estado como el Estado creado por la clase burguesa, que las instituciones educativas o la religión o todo son funcionales a esa clase burguesa que genera dominación por sobre la proletaria, ¿no? Explotación. Dominación es un concepto más que usa Weber. Entonces vemos que son perspectivas conceptuales distintas, pero no estrictamente contradictorias en todo momento. Está bueno eso que señalás vos, es interesante el encontrar puntos en común también. Y es cierto que para Weber también la clase surge desde lo económico, pero el tema es que para Marx surge desde lo económico y excede a lo político y a lo social. O sea, hay una división de clase dentro de la sociedad, es por lo económico y eso después se manifiesta también en lo político y en lo social. Para Marx solo se utiliza el concepto clase. Uno es obrero y si tiene que formar un partido, ese partido tiene que ser obrero. Y su nivel dentro de la sociedad o es percibido o se mueve como grupo social dentro de lo que su clase económica lo define. No agrega otros conceptos. Weber limita el concepto clase solo a lo económico. Para Marx la clase define todo, para Weber solo define lo económico. Por eso crea o introduce otros dos conceptos que son el de estatus, para referirse a lo social, a cómo soy visto. Yo puedo pertenecer a una clase y querer ser parte y formar parte de otro estatus. Esto cuando vayamos ahora al texto de Laura Puga, o me anticipo, digo, piensen en los inmigrantes cuando llegan a la sociedad argentina a mediados del siglo XIX, ¿sí? O a principios del siglo XX, ¿no? Pongamos los ejemplos de los abuelos de Esther Lorenz, que está acá, nuestra compañera, que decía vinieron de Hungría, ¿no? Entonces ellos eran inmigrantes como miles de otros, ¿no? Entonces ya llegaban a una sociedad en la cual ya había grupos establecidos y querer pertenecer al otro implicaba a nivel social tal vez participar de algún club, ir a algún lugar, vestir de cierta forma, tuvo que haber readaptaciones. Y si nos vamos a ese comienzo del siglo XIX, eso ya serían los tatarabuelos de Esther, ¿no? Porque ni en mi caso, ¿no? Hay gente que ya son 4 o 5 generaciones atrás las que hablamos de la inmigración masiva. Pero ahí piensen la cantidad de inmigrantes que venían de España, Italia, Rusia, Polonia, Hungría, el Imperio Otomano. Y claro, tenían que hacerse un nuevo camino acá en la Argentina. Y estaba la posibilidad del ascenso económico.
pero para muchos era imposible acceder a esa élite, ¿sí? De la cual vimos que estaba bien cerrada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la oligarquía, del Partido Autonomista Nacional y en la época de Roca, cómo era visto el inmigrante, cómo lo despreciaban o cómo era visto peligroso, como en la película La Patagonia Rebelde, porque venía con ideas extranjeras, ¿no? Que iban en contra de lo nacional, como veíamos en el caso del militar que va a reprimir a la Patagonia. Y claro, eran socialistas, eran sindicalistas, eran anarquistas, y eran vistos como un tumor que había que extirpar de la sociedad argentina, esta mirada por encima del hombro sobre el inmigrante. Entonces, bueno, muchos inmigrantes no les quedaba otra que buscar, hasta amasaban fortuna porque se metían en el campo, porque primero eran peones, después iban ganando a fruto de mucho trabajo y ahorro, compraban sus pequeñas hectáreas y ya eran chacareros, ¿sí? O primero eran arrendatarios, alquilaban tierras y después recién podían comprar. Iban en esa escala social, iban ascendiendo en la escala social, pero para ser de la élite, y por ejemplo tenían que afiliarse al Club del Progreso o al Jockey Club, había que pertenecer. Entonces, después esas instituciones muchas veces estaban conformadas por gente que no era de la misma clase, había gente terrateniente, pero había quizás un comerciante que le iba muy bien, pero se afiliaba a ese club para querer pertenecer, para tener ese estatus. Y hoy lo vemos también quizás en las clases bajas, clases populares, que por querer homogeneizarse y verse similar a alguien de la clase media o de la clase alta, utiliza determinado tipo de ropa o marcas. La marca tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ser una zapatilla Nike o Adidas, o la ropa deportiva, o tal celular, o ir a tal club, o ir a bailar a tal boliche. Y vimos lo que pasó, ¿no? A principio de año, que ahora quedó dibujado con la pandemia, pero con ese chico que mataron en Villa Gesell, ¿no? Cómo lo terminan haciendo por una cuestión de clase, ¿no? Por ver que le decían este negrito, ¿no? Y ver cómo desde las clases medias o altas siempre hay esa mirada despectiva al chico de clase popular, al chico pobre, o hasta por su color de piel se lo discrimina, y ver esto, ¿no? De vos no podés venir a bailar a este mismo lugar que yo, o mirá, me manchás la camisa. Entonces, estas cuestiones que hacen mucho al entender nuestras sociedades, ¿no? De esto de no importa tanto a veces lo económico, de si tengo para comer todos los días, soy capaz quizá de comer arroz todos los días, pero para poder tener X zapatilla, o en esa época ajustar el cinturón a más no poder, pero poder ser miembro del Jockey Club del Club del Progreso, para tener estatus, el ver cómo me miran, ¿no? O que vaya a tal escuela, eso uno lo sigue viendo al día de hoy, ¿no? Porque yo no importa qué comamos, pero para pagar la cuota de tal escuela o de tal club, mi hijo va a ir ahí. Eso juega también en el día a día y en el presente la cuestión de estatus. Y el otro elemento, para ir terminando un poco con Saborido y ya entrar en Laura, esto del partido, ¿no? Y nos lleva a entender cómo, por ejemplo, para Marx, y acá quizás te termina de quedar más clara la distinción, Paula, pero es simplemente analítica y es verdad que están muy intrincadas las dos, pero Weber mira la sociedad desde arriba y no solo ve divisiones de clases, que lo ve solo en lo económico. Marx solo ve divisiones de clases económico, y eso también repercute en lo social, en lo político, en lo religioso, en lo cultural. Para Weber, mira desde arriba la sociedad, ve divisiones económicas, pero también ve divisiones sociales, estos estatus, y también ve divisiones políticas, y ve que dentro de un partido político, que lo define como aquella agrupación que lo que busca es llegar al poder, dentro de ese grupo político, de ese partido, hay gente de distintas clases sociales y hay gente de distintos estatus. Entonces, como también veíamos dentro de cada estatus que había gente de distintas clases, vemos dentro de un partido que hay gente de distintas clases sociales. Y eso lo vemos en cualquier partido político de la Argentina. Hoy en día, o a nivel histórico, veíamos el radicalismo que surgía con Irigoyen, con Alem y demás. Cuando llega a la presidencia, Irigoyen le deja el poder a Alvear, que era miembro de la aristocracia, de la clase más alta. Y Irigoyen era un hacendado de hijo de inmigrantes, ¿no? De vascos, ¿sí? Entonces ya sería de una clase inferior a la de Alvear, pero formaban parte del mismo partido. Y ni que hablar de algún puntero de barrio del radicalismo, que podía ser una clase media o trabajadora, y del propio votante o el que apoyaba al partido. Entonces, dentro de un mismo partido político, o lo vemos en el peronismo, que ciertamente está muy nutrido, lo vamos a ver, por la clase trabajadora, pero también hay intelectuales de clase media o gente de clase alta, industriales, dueños de fábrica, que apoyaron el peronismo por el apoyo que le hizo a la economía industrial, ¿no? Entonces vemos que son pluriclasistas.
o cuando vimos que surge en las últimas décadas el PRO y el macrismo, y que uno tendería a asociar ese partido a una clase social alta, pero cuando han ganado ya varias elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vemos que sus votantes, o viendo el mapa electoral, ha ganado elecciones en todos los barrios, en los más acomodados, en Belgrano, Recoleta, Palermo, pero también en los barrios de clase media, clases más populares, o en las mismas villas miserias, ¿no? Donde hay barrios, donde hay villas, Lugano, Soldati, Barracas, y mismo hay estudios dentro de la villa, hay mucha gente militando para el PRO o han sido votantes. Entonces son pluriclasistas los partidos, por definición, porque a lo que apuntan es a tomar el poder y lo que comparten son ideas políticas. Pero que bueno, para Marx sería no, eso está mal. Hay solo dos clases sociales, entonces tiene que haber dos partidos, los burgueses que crean su propio partido, pero la clase obrera que tiene que crear su partido, ¿para qué? Para hacer una revolución y crear un Estado proletario y no burgués. ¿Sí? Entonces ahí está la gran diferencia entre Marx y Weber. Pero es verdad que son muy sutiles desde el punto de vista conceptual cuando analizamos el concepto clase. Ambas refieren a lo económico. ¿Está bien, Paula? Sí, profe, ahí entendí mejor y pude anotar todo lo que dijo. Bueno, y si no lo Se me pudiste quedó. anotar, no importa, después la escuchás de nuevo, te torturás de nuevo, es autoflagelarse, pero digo, las veces que sea necesaria lo explicaré, y bueno, como queda grabada también la pueden escuchar más de una oportunidad, pero esto, ¿no? Lo importante es que vayan entendiendo. Y creo que igual en el texto de Saborido está bastante claro, o por lo menos esquematizado ahí Marx, el concepto clase para Marx, y en Weber los conceptos clase, status y partido. Y él habla entonces también de prestigio y de poder, ¿sí? Con otros tres conceptos que también definen bien la distinción que hace Weber, que ve la sociedad desde arriba y encuentra tres tipos de división, no una sola como veía Marx, ¿sí? Que después redundaba en otras diferencias también. Pero bueno, eso ha sido todo con Saborido. Y nos vamos metiendo un poquito en el texto de Laura para en estos 20 minutos definir un poco esto de quiénes somos los argentinos, la pregunta que se hace Laura. Una aproximación a los imaginarios de la población. Vean que ella usa la palabra población y no sociedad, pero también podríamos hablar, ¿no?, de cómo se fue construyendo la sociedad argentina, sobre todo porque si no teníamos bastante abandonado uno de los dos conceptos del binomio que le dan nombre a nuestra materia, que es el de sociedad, ¿no? Porque hemos hablado mucho del Estado, cómo se construyó el Estado Nacional y bla, bla, bla. Siempre hablamos del Estado, pero poco de la sociedad. Y a nivel político, pero a nivel teórico, de análisis, es tan importante estudiar qué pasa a nivel social como qué pasa a nivel político, como también qué pasa a nivel económico y de otras tantas variables, ¿no? Pero la población, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando? Bueno, hay que ir desterrando ciertos mitos, dice Laura, ¿no? Es que los argentinos bajamos de los barcos, ¿no? Hay un dicho que yo les dije cuando veíamos a los incas y decía que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos descienden de los aztecas y los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Está esa frase que, bueno, queda muy instalada y todos muchas veces la repiten. Argentina descendemos todos de los barcos. Y hasta lo dijo el expresidente Macri, no me acuerdo, creo en un discurso que dijo, ¿no? Los argentinos descendemos de los barcos. Y tal vez él sí, porque es hijo de un inmigrante italiano, ¿sí?, que murió hace poquito, Franco Macri, el año pasado creo, cuando él todavía era presidente, y era un inmigrante que vino a hacerse la América, o sea, a invertir, a hacer sus negocios acá, a salir un poco de la pobreza de Italia, o no, no sé si era el caso del padre de la pobreza, pero sí de buscar un futuro mejor, un destino mejor acá en la Argentina. Y es verdad que hay muchos inmigrantes en el siglo XIX, lo vemos en los cuadros de estadística de los censos que están en el texto de Laura, y lo decíamos clases anteriores, ¿no? 1.800.000, redondeamos a 2 millones en el primer censo, 1869, 4 millones en el de 1895 y 8 millones en el de 1914, son los datos que arrojaba el censo de población en la Argentina. Se va duplicando de 2 a 4 y de 4 a 8, y si agregáramos el censo de 1940 y pico, también se va a 15 millones, casi 16. Se sigue duplicando. ¿Por qué? Porque hasta la Segunda Guerra Mundial siguió llegando inmigración importante, sobre todo de Italia, España más que nada un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue la Guerra Civil Española, antes, después y durante la Guerra Civil Española. La Segunda Guerra Mundial empieza inmediatamente después de la Guerra Civil Española, en el 39 hasta el 45. Podemos decir que hasta el 45 siguen llegando y algunos años después todavía como fruto de la Segunda Guerra Mundial. Muchos relacionados con el genocidio judío, ¿no? Escapando del genocidio, algunos escapando a los juicios que iban a ser víctimas los jerarcas
criminales de guerra del nazismo, ¿no? En Argentina, Eichmann, Priebke y otros tantos que entraron con nombre falso ilegalmente a la Argentina durante el peronismo, terciarizado un poco por la Cruz Roja, por la Iglesia, muchos nazis que llegaron a la Argentina y se radicaron en Bariloche, en Córdoba, ¿no? En Villa General Belgrano, dicen que hay muchos, también en lo que es, bueno, el Gran Buenos Aires y la capital. La película, hay una película sobre Eichmann, que es este jerarca nazi que fue encontrado en la Argentina en el año 1960, 15 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue juzgado ya por el Estado de Israel y condenado a muerte, pero fue juzgado porque fueron crímenes de lesa humanidad, que no caducan, que no prescriben los que cometieron los nazis con los judíos. Ahí aparece fuerte la figura de crimen de lesa humanidad porque es perpetrada por el Estado. Imagínense, si un Estado está más de 10 años en el poder, puede matar gente sin que después lo juzguen. Bueno, por eso mismo hay crímenes comunes y crímenes de lesa humanidad, como los de la dictadura, ¿no? Que siguen siendo juzgados porque no prescriben. Un crimen común y corriente, alguien mata a alguien, en 10 años el Estado no lo puede juzgar, bueno, no puede ser juzgado y puesto en prisión. Pero a Eichmann lo encuentran en el norte de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, no sé si en San Fernando, San Isidro, la casita de la calle Garibaldi, así le decían, donde vivía Eichmann con un nombre falso, y lo descubren. Él iba a trabajar todos los días en un colectivo a la fábrica de Volkswagen, creo que estaba en Catán, o si no me equivoco es donde ahora está la Universidad de La Matanza, y bajando el colectivo un día los servicios secretos del Estado de Israel, el Mossad, lo encuentran y lo llevan, lo expatrian sin consentimiento del Estado argentino. Y la película, no me acuerdo nunca cómo se llama, pero está en Netflix, y la pueden ver si quieren, me interesa el tema, pero es sobre esto, ¿no? Sobre la inmigración, incluso de nazis a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo cierto es que, claro, el variopinto de nuestra sociedad muchas veces confunde y nos lleva a ver de que todos descendemos de esos inmigrantes. En mi caso sí, porque bueno, mi abuelo era español, era gallego, mi abuela era hija de alemanes, mi mamá era uruguaya, entonces más criolla. En Uruguay pasó algo muy similar a Argentina y tenía tantos orígenes autóctonos, pero también inmigrantes, porque el apellido de mi mamá y el que llevo yo como segundo apellido es de origen vasco-francés, entonces también había inmigrantes ahí. Y la verdad tengo que hacer un esfuerzo lamentablemente muy grande para encontrar raíces criollas o incluso aborígenes quizás por el lado de mi abuela materna, que sí tenía algo de aborígenes, pero como era uruguaya, más que nada eran de Brasil y vaya a saber de qué etnia, ¿no? Pero algo tenemos. Todavía hay estudios hasta genéticos, ¿no? Que nos hacen como un árbol genealógico, pero de los genes propiamente dichos, y se puede ver cuánto tenemos de sangre autóctona, cuánto europea, cuánto asiática, cuánto africana, porque todos tenemos algo de eso seguramente, pero no lo sabemos, es casi imposible, salvo que uno pague esos estudios genéticos que deben ser carísimos y que no tienen mucho sentido en realidad, salvo que bueno, uno quiera confirmar algo, pero armando un árbol genealógico uno puede tener un pantallazo, pero nunca va a saber a ciencia cierta de dónde eran o dónde vivieron, dónde nacieron sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y si seguimos yendo más para atrás cada vez es más difícil. Pero lo cierto es que en algunos es más fácil de ver si son descendientes de pueblos originarios, ¿no? Quizás de algunas provincias nuestras o de países limítrofes donde hay una mayoría. Por eso es muy fácilmente desterrable esta postura de que todos descendemos de los barcos o la frase del expresidente, porque basta con ir a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja o en el nordeste, ¿no? Misiones, el Chaco, Formosa, Corrientes inclusive, o en el sur, donde algunos también pueden descender de los pueblos originarios del sur, de los tehuelche, pehuenche, mapuche, onas, ¿no? Pero, y muy visiblemente tal vez por el tono de la piel, ¿no? El tez, el color de piel, pero para los pueblos originarios. Y tal vez algunas raíces africanas, ¿no? De los cuales habla mucho Laura Puga del componente africano de origen esclavo, ¿no? De estos esclavos que vinieron a América traídos en el siglo XVI, XVII en calidad de esclavos en los barcos, y que ciertamente eran miles y miles de personas que venían encadenadas en los barcos, millones, ¿no? Que obviamente no todos sobrevivían, entonces de un número
original se reduce a una quinta parte y así todo es un número muy alto, que después, claro, en el Río de la Plata no era tan concentrado como en las zonas tal vez de plantaciones, ¿no? En el Caribe, en Cuba o en Puerto Rico, en Jamaica, en República Dominicana, en Haití, o en países más tropicales de nuestro subcontinente, como Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil. Ahí es más presente la gente mulata, ¿no? Descendiente, afrodescendiente. Pero en nuestro país sí lo sabía, igual que en Montevideo, donde hay barrios muy de mucho candombe, ¿no? Como de ahí viene la murga, ¿no? El carnaval y los tamborileros, y las llamadas, ¿no? Que le llaman en carnaval a estas comparsas o bandas tipo la Catalina, ¿no? Que son de origen afrodescendiente, ¿no? Pero mi abuela de Montevideo tenía una vecina al lado que el marido era morocho, pero negro, ¿no? Descendiente de África, y tocaba la trompeta en el corso, ¿no? En los carnavales. Montevideo quizás tiene más de eso, de barrio negro, de conservar alguno, este barrio que vivía mi abuela, Capurro, ¿no? Y lo vemos hasta en la selección de fútbol uruguaya. Mucho, a mí me gusta el fútbol, ver los equipos, ¿no? Yo digo, los de camiseta amarilla tienen mucha presencia de afrodescendientes, ¿no? Ecuador, Brasil, Colombia, y me acuerdo, me quiero olvidar enseguida los 5 goles que nos hizo Colombia en el 91, Faustino Asprilla, Rincón, bueno, Valderrama era más mulatito, ¿no? Pero mucho afrodescendiente, ¿no? Y Uruguay, la Celeste ha tenido grandes jugadores de color, ¿no? Pero Brasil ni hablar, sobre todo Pelé y compañía, pero Argentina parece que desaparecieron. Y no, tiene mucho de mestizaje, ¿no? Y cuando vemos algún rasgo, a veces hasta la forma de la cara, la nariz, la boca, o los rizos, ¿no? El pelo enrulado, puede ser que algún gen afrodescendiente haya ahí, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta existencia muy grande de esclavos en el Río de la Plata, en Buenos Aires, pero que después, como consecuencia de las guerras de independencia, ¿no? Las guerras civiles, las distintas batallas, haya mermado y después también el mestizaje, ¿no? Se haya mezclado. Y lo mismo con la población originaria. Entonces, Laura ahí distingue 3 grandes grupos de donde descendemos en la Argentina, ¿no? Del elemento criollo, español, de la conquista, algunos, preexistente a eso, de los pueblos originarios, muchos, ¿sí? Descendientes de pueblos originarios, y también de estos africanos traídos a la fuerza como esclavos, también un número importante. Pero que bueno, con el correr de las décadas, de los siglos, más el mestizaje, y después la entrada así muy fuerte en la década del 60, 70, 80, 90 del siglo XIX y principio del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, del inmigrante. Y eso generó una amalgama, ¿no? Una mezcla, a veces se habla de un crisol de raza, ¿no? Donde se funden los distintos metales. Bueno, en realidad hay orígenes diversos, ¿no? De nuestra población. ¿Qué pasó con el pueblo originario? Bueno, este concepto es muy importante. En los parciales, que eran de 4 preguntas, ahora va a ser una sola consigna, pero antes yo siempre incluía esta pregunta, ¿no? Ejemplifique o explique la debacle demográfica del siglo XVI, XVII en América Latina, no sé, podría ser relacionarlo con el tema de la mita minera, porque bueno, es uno de los factores que señala Laura que provocó esta gran caída de la población, por eso habla de debacle demográfica en América Latina después de la llegada de los españoles. El trabajo forzado en la mina, ¿no? La mita minera, las enfermedades, lo que tuvo que ver las guerras en sí mismos, ¿no? Las rebeliones indígenas con las matanzas posteriores, el conocimiento por parte de los españoles de las armas de fuego, aunque no fueron tan determinantes, sí lo fue sobre todo, por ejemplo, la espada de hierro y acero, y las corazas y los cascos, todo eso hacía muy dispar la guerra, el enfrentamiento entre aztecas por ejemplo, Hernán Cortés, más todos los pueblos originarios que apoyaron a los conquistadores para derrotarlos, porque ahí los tlaxaltecas, por ejemplo, apoyaron a Cortés para derrotar a los aztecas. ¿Por qué? Porque los aztecas los tenían subsumidos a ellos. En el caso de los incas vimos que algunos terminan también apoyando a Pizarro porque habían sido conquistados por los incas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que el virrey Toledo, dijimos la conquista del Perú, del imperio incaico, se termina de definir hacia 1571, cuando el virrey Toledo reorganiza la mita en Potosí y ahí provoca mucho movimiento de población
con la mita que tenían que cumplir, ese trasvasamiento de población hacia Potosí, desde todo lo que era antiguamente Tahuantinsuyo, y generalmente, ¿no? Esto, la pérdida de las tierras, ¿no? El abandono de las terrazas, muchos mueren por su alimentación, por desgano se baja la tasa de natalidad y también muchas tasas de suicidio, ¿no? Entonces ahí vemos las gran causantes de la debacle demográfica. Y otro aspecto que, bueno, ya mencioné anteriormente, pero que habla de los 12 millones de personas que fueron traídas desde el África, con en realidad unos 60 millones que fueron embarcadas en África, pero solo llegó la quinta parte. Acá también hay otra gran debacle, pero que ni siquiera se da en el continente, sino en el Océano Atlántico, en ese cruce por enfermedades, por hambre, por no soportar el viaje, y después también el trabajo forzado en las minas, en la agricultura, en las plantaciones, sobre todo el esclavo africano utilizado en la economía de plantaciones en las zonas tropicales, como dijimos, para el monocultivo de, por ejemplo, la caña de azúcar en Cuba o en las otras Antillas. Es muy dura la explotación. Y en el Río de la Plata para actividades de servidumbre y el trabajo en las haciendas también vemos el componente africano. Y ahí después, bueno, lo que habla Laura sobre la inmigración, una vez que la Revolución de Mayo quita esa prohibición a los extranjeros a entrar al Virreinato del Río de la Plata, que ahora dentro de poco va a ser las Provincias Unidas y después la Confederación Argentina, van llegando algunos inmigrantes británicos por todo el tema del comercio y bueno, se va dando todo lo que era la mixtura, ¿no? De estas poblaciones, la permanencia de la esclavitud, incluso por más que la Asamblea del año 13 va a abolir la encomienda, la mita del Yanaconazgo y va a establecer la libertad de vientres, quiere decir que los hijos de las mujeres esclavas nacían libres. Después, claro, por proceso natural, 40 años después, en 1853, la Constitución, artículo 15 y 16, proclaman la inexistencia de la esclavitud, ¿no? Y que no hay desigualdad de sangre, y eso va a generar que, claro, ya para 40 años después, los hijos de las mujeres esclavas que habían nacido libres en 1813 ya tenían 40 años, era muy difícil que un esclavo viva mucho más que eso, pero bueno, aquellos que todavía estaban vivos y seguían siendo esclavos obtenían la libertad recién después de nuestra Constitución en 1853. Pero ahí lo señala, ¿no? Como en la época de Rosas todavía había algunos esclavos, ¿no? Y esto, ¿no? Los títulos de nobleza, la encomienda, la mita, el Yanaconazgo, queda abolida por la Asamblea del 13. Y esto de que después de las guerras, y la última es la de la Triple Alianza, la de contra el Paraguay, van terminando de ser exterminados muchos africanos, ¿no? O descendientes africanos, muchos esclavos. Y en la etapa ya de inserción de la División Internacional del Trabajo, la que estamos estudiando más en profundidad, el periodo 1860-1930, el fenómeno muy fuerte va a ser el de la inmigración, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el natural, con el aborigen en esa época? Es la de la conquista del desierto, ¿no? 1879, lo que es la campaña del desierto de Roca, el desierto entendido así como frontera con el indio, ¿no? Como un lugar que en realidad había habitantes, pero era pintado como un desierto para legitimar que pueda ser incorporado, expropiada esas tierras y, bueno, muchos de ellos aborígenes asesinados, ¿no? Se puede hablar de genocidio, mantiene ahí la autora en lo que fue la campaña al desierto y la sustitución por el inmigrante, ¿no? Esta gran tasa de crecimiento de la población por la llegada de inmigrantes europeos, ¿no? Muchos de los sobrevivientes de esa campaña al desierto son trasladados a la isla Martín García, utilizada casi como un campo de concentración, como un gueto, ¿no? Donde fueron obligados a picar las piedras lo hablábamos la otra vez, ¿no? El suelo de la isla de Martín García es igual, idéntico a los adoquines que hay en la ciudad de Buenos Aires, todavía en algunos barrios, porque claro, fueron picados ahí por aborígenes que habían sobrevivido a la campaña al desierto y confinados ahí. Y este verdadero genocidio, como dice acá Diana Lentón, que se perpetuó con la generación del 80 contra los pueblos originarios y el reemplazo por el hombre blanco, ¿no? Ahí se crea un poco ese mito de el origen de los barcos de la sociedad argentina, ¿no? Y de la tez blanca como predominante, debido a ese gran fomento de la inmigración que se da en esta etapa, lo hablábamos el otro día, ¿no? En 1876 la ley de inmigración y colonización en la época de la presidencia de Avellaneda, esto de que pagaban el viaje de venida a los inmigrantes, la existencia del hotel de inmigrantes, muchos de ellos eran provenientes de Europa, ¿no? De Italia, de España, la mayoría,
de Polonia, de Rusia, de Alemania, o sea, Europa del Este, de los países balcánicos, del Imperio Otomano, ¿no? Todo lo que es Asia y también, bueno, migrantes de distintas latitudes, ¿no? Entonces, ahí está esta cuestión de la especie de crisol. Bueno, el texto, yo ya hablé de esto, pero termina con lo de los que fueron llevados a la isla Martín García y demás, y después ya pasa a la fase de industrialización sustitutiva. Nosotros sabemos que el quiebre lo tenemos que hacer en el 30. Así que eso fue todo por parte del texto de Laura. Y ahí tenemos, bueno, esto, ¿no? De cómo está conformada la sociedad argentina, desterrar ese mito de que descendemos de los barcos y ver lo multicultural y étnico del origen de nuestra sociedad. Elementos criollos sobrevivientes de la etapa de la conquista, todo el elemento natural originario de nuestros diversos pueblos originarios, que por más que sobrevivieron a esas terribles matanzas de los españoles y del Estado argentino, siguen siendo un número importante y proporcionalmente muy alto en el componente étnico de nuestro país, y el origen africano de muchos esclavos que generaron descendencia en nuestro país. Entonces, esa gran mixtura, después se le suma la inmigración masiva del periodo 1860-1945, vean, es casi un siglo donde van entrando inmigrantes. Y bueno, ver que lo social también tiene que ver con esto de los conflictos sociales, la lucha de clases, que un poco nos señala Saborido cuando habla de Marx sobre todo, y no tanto así en Weber. Y antes teníamos ese texto de Lewis Coser que hablaba del conflicto social, de la lucha de clases, de los cambios de sistema y dentro del sistema, y podíamos analizar tal vez cada periodo también viendo el conflicto social, no perder de vista eso, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, en la película de la Patagonia Rebelde, ver este conflicto de clase propietaria, terrateniente, mucha de origen inmigrante británico, y el trabajador de la lana, a veces inmigrante de Chile, pero de origen aborigen, mapuche, tehuelche, y también el inmigrante español, anarquista, o alemán, o ruso, bolchevique, socialista, comunista, o sindicalista. Eso nos habla de esta gran mixtura que es nuestra sociedad, pero que siempre está cruzada por el conflicto. Lo hablábamos en esa clase con la compañera de Venezuela, ¿no? Yalimar, creo que hoy también está, ¿no? A veces la difícil situación de un migrante que tiene que venir a un país y a veces es mejor recibido que en otros, pero bueno, Argentina siempre fue un país de puertas abiertas, lo dice nuestra Constitución, y más allá de que siempre ha existido cierta discriminación, somos un país bastante de brazos abiertos a los inmigrantes. Así que bueno, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Si no, dejamos acá. ¿Están ahí? Bueno, supongo que sí, porque alguien está escribiendo porque se mueve la barra. A ver, preguntas. A ver, perdón, tengo que salir porque a las 4. Bueno, pobre Agustina, está bien. Es cierto que los especiales lo discriminan y lo miran como sapo de otro pozo. Eso me pasa con mi hijo, mira. Claro, obvio. Qué interesante lo que decís, Esther, que no solo nos aporta de sus abuelos, sino bueno, de su hijo que sufre de hipoacúsica. Mi señora trabaja con chicos sordos y hipoacúsicos y es realmente un trabajo duro que hay que hacer por la invisibilización, ¿no? de las personas que nacen con alguna cierta capacidad diferente y la discriminación se ve en todos lados, ¿no? Entonces, a la vista quizás no distinguimos a una persona sorda, pero qué difícil se le hace a ella entrar a un hospital y no entender nada, o a una escuela, y que la mayoría no sabemos lengua de señas, y lo difícil que hace la comunicación, ¿no? En la Patagonia se ve lo que dice Marx, claro, muy bien. Mis abuelos estuvieron en la Primera Guerra, muy bien, claro, y escaparon antes de la Segunda. Qué trágico el destino de muchas personas, ¿no? De escapar de la Primera Guerra, de la Segunda, venir a Argentina y hasta, por ejemplo, ser víctima de la dictadura militar. Hay una abuela de Plaza de Mayo que es también víctima de campo de concentración nazi, ¿no? Como muchas veces la historia se repite en esto que señala también Brian, que vemos en la película y que tanto señalaba Marx, ¿no? Las injusticias sociales, las clases sociales que son artificiales y generan estas desigualdades, y también generan todas estas matanzas, guerras, asesinatos, discriminaciones, etcétera. Así que bueno, pero igualmente a construir un mundo nuevo, ¿no? Y más después de esta pandemia, muchos estamos esperanzados que el mundo aprenda de esto y hemos visto, ¿no? La importancia de un Estado presente,
el que somos todos iguales seres humanos vulnerables a un bichito invisible que nos mata a cualquiera, tengamos plata o no, y esto, ¿no? Tratar de soñar un mundo mejor, más justo, más igual, para proyectarlo, ¿no? Y para construirlo, que es tarea de todos y todas, y sobre todo más de los que vienen atrás, ¿no? De que en eso ya construyen un mundo mejor, siendo menos xenófobos, menos racistas, menos homófobos. Yo la verdad que saludo y abrazo muchísimo a las generaciones que me prosiguen, que han aprendido mucho de nuestros errores y no discriminan por identidades sexuales, no discriminan por color de piel, no discriminan por clase social, porque han aprendido, ¿no? Y porque eso en la escuela también se enseña y porque, bueno, no sé, el lenguaje inclusivo, que a mí me cuesta incorporarlo, pero coincido en que hay que usarlo por la mujer que ha ganado un espacio que antes no tenía, por las minorías sexuales que siempre han sido discriminadas y que, bueno, siempre tiene que estar incluides. Así que, bueno, muy bien lo que dice Esther. ¿Algún comentario que no sea escrito? ¿Alguien que quiera decir algo? Si no, liberamos acá. Bueno, para la clase que viene, los textos que están indicados ahí en la página, el lunes nos reencontramos a las 3 y bueno, ya nos vamos preparando de a poco para ese primer parcial, pero a no temer que lo más importante es seguir aprendiendo, es lo más lindo que hay, incorporar saberes, pero sobre todo formarnos, crecer como personas, que yo aprendo mucho también de ustedes y todos nos vamos mejorando día a día, tratando de sobrellevar esta situación que también es difícil. El estudiar nos ayuda a tener la cabeza puesta en esto y en soñar, como dijimos, proyectar un mundo y un futuro mejor, un país mejor también. Así que, bueno, le mando un fuerte abrazo y nos vemos el lunes. Bueno, Chao, profe, paciencia gracias. con la matemática, que también es muy importante y muy interesante. Nos vemos, gracias. Chao, que tengan una linda